Muy bien, quedamos en nuestro último video acerca de esta iglesia Santa Sofía en Turquía. Este era precisamente un lugar turístico, ¿no? Era un museo, ¿no? Y resulta que pues hubo un problema bien serio con Grecia. Se inauguró este templo de Santa Sofía ahí en Turquía, en el tiempo de Constantinopla. Ok, gracias por estar sintonizando nuestros videos y ya terminamos. Este es el último video que venimos tratando de relatarles acerca de avivamiento o caos. Pero hoy vamos a terminar y les traje todas estas tomas para que ustedes consideren realmente alguna idea de lo que estuvimos hablando, de lo que pasó. Por cierto, son propiedad del Instituto IBJ, donde estuvimos estudiando también por algún tiempo, para respetar esta grabación. Pero de ahí, en el tiempo que estuvimos participando y llevando los cursos, entonces de allá, del Instituto IBJ. Muy bien. Vamos a continuar hoy. Vamos a ver Gregorio I, un papa diferente. Tenían más conciencia social. Agustín de Canterbury, el apóstol a los ingleses. Todos estos llevaron palabra de Dios, pero eran monjes. Vamos a seguir viendo. Aquí este siglo es muy interesante porque aquí es donde ya venimos viendo un poquito más el contexto mundial y el contexto que estamos viendo, porque Génesis capítulo 16 y verso 12 del libro de Génesis habla de Ismael, y de Ismael dice que era un asno montés, y que la descendencia de Ismael pelearía contra el mundo y el mundo pelearía contra ellos. El mundo musulmán actualmente tiene más o menos 1.600 millones de seguidores, la religión musulmana. El catolicismo menos, tiene 800 millones de seguidores. Pero en el tiempo del siglo 600 al año 699 está la historia de Mahoma. Ahora, ¿quién fue Mahoma? Mahoma fue precisamente el profeta y el que escribe realmente el Corán, las revelaciones del Corán. Hay mucho que estudiar aquí, pero vamos a adelantar porque tenemos mucho que caminar hoy, que ya es nuestro último video. Muy bien. Vamos a seguir aquí con este otro interesante. Vamos a ir buscando algunos porque es demasiado. Bonifacio, el apóstol de Alemania. Miren cómo Dios visitó Alemania. El roble de Thor. ¿Por qué le llamaron así? Ahí hay una figura interesante. Vamos a seguir pasando. El Sacro Imperio Romano, Carlomagno y el Papa León III. Esto ya tiene que ver mucho con la historia de Francia, el imperio que gobernaba bien. Vamos a ver aquí. Cirilo, era un campesino, y como Dios lo usó también para muchas cosas. Un misionero llamado Oscar, miren. Todos estos fueron grandes misioneros en el mundo. El Papa Juan XII, ya vamos al siglo XI, del año 1000 al año 1900, el Papa Gregorio VII, ¿verdad? Y así solamente voy pasando rápido por razones obvias. Tenemos que caminar hacia la historia en el contexto que vivimos. Nuevas órdenes monásticas. La orden de Cister, una orden reformadora. La orden jesuita, una orden misionera. La orden agustina, una orden magisterial, mucho enseñada. El orden dominica, una orden defensora. La orden franciscana. De ahí salen todas esas órdenes famosas que conocemos hasta el día de hoy. La doctrina de las
transubstanciación y la doctrina de la consubstanciación. Son dos ponencias que tienen que ver con la doctrina de la Santa Cena. Mientras esta doctrina de la transubstanciación dice que al tomar la hostia, al tomar la Santa Cena, es un punto muy interesante que lo quiero aclarar, donde está el vino y el pan, o sea, la hostia, que es el verdadero cuerpo, que cuando se ministra esto es el verdadero vino y el verdadero cuerpo. Pero ese es un peligro, porque se está diciendo entonces que cada vez que ellos toman, están matando al Señor Jesús. Entonces nosotros los cristianos evangélicos tomamos la Santa Cena y lo hacemos de una forma espiritual. Es decir, el vino, símbolo de su sangre, y el pan, símbolo de su cuerpo. Y lo hacemos en memoria del que murió. Hace que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, el Señor nos invita a su mesa y hacemos remembranza de la muerte del Señor Jesús. Esa sería la consubstanciación, mientras que aquí esa transubstanciación es la creencia de que la sustancia del pan se convierte literalmente en la sustancia del cuerpo de Cristo, y que la sustancia del vino se convierte literalmente en la sustancia de la sangre de Cristo, dentro del que los reciben, cosa que no es cierto, ¿verdad? Aquí tenemos el gran cisma. Eso precisamente fue lo que les relaté hace un rato sobre el imperio de Constantinopla, de Constantino. Así que aquí hay lo que se llamó el gran cisma en el año 1054. Los católicos y los ortodoxos, el occidente fieles a la autoridad del Papa de Roma, que se quedó prácticamente la parte de Europa, y el oriente fieles a la autoridad del patriarca de Constantinopla. Vimos esa gran división, y alguna vez que pues Dios me permitió estar en Europa y ahí en Italia, se puede ver realmente viendo todo lo que es la construcción del Vaticano y toda esta cuestión, como el gran cisma que tuvo lugar en estos años del año 1054, donde prácticamente se quedó la parte de Europa y la parte de Turquía, dividiendo el mar Mediterráneo y el otro mar. Bien, así que tenemos entonces ahí esta división, el gran cisma del año 1054. Cuando lo vemos bíblicamente, lo podemos ver en la imagen que Dios le reveló a Daniel, donde la estatua tiene dos piernas, y las piernas tienen la aplicación de Roma, esa estatua, y luego los pies, que es en parte de barro y en parte de hierro. Y es precisamente el gran cisma de aquel entonces, y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. El presidente hoy, actualmente, Dorgan, que es solamente se me queda el apellido, Dorgan, este es precisamente el presidente de Turquía actualmente, donde está recuperando todo un imperio. Hay mucho que hablar, pero no es el tema ahorita. Solo estoy pasando hoy estas diapositivas para que nuestros hermanos puedan ver la historia que relatamos en algún tiempo. Muy bien, aquí tenemos otro patriarca de Constantinopla. Estamos viendo todo lo que es el imperio de Turquía, ¿no? El Papa de Roma. Luego tenemos las cruzadas. Su objetivo era restablecer el control del cristiano sobre la Tierra Santa, es decir, allá en Jerusalén. La iglesia romana, para financiar las cruzadas, vendían indulgencias. Se convirtieron en un asalto a las personas inocentes, y lo más terrible fue que se hicieron en el nombre de Dios. Esto es terrible, horrible. El siglo 1100 al año 1999 después de Cristo, las cruzadas continuaban. Aparecen las grandes catedrales. Ese es el siglo XIII ya prácticamente. Aparecen las grandes universidades. Esto se le llamaría el Renacimiento, el Gran Renacimiento, así se le llama. La Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Bolonia. Ahí precisamente tenía que aparecer por unos momentos la famosa
la universidad más famosa y prestigiosa de los Estados Unidos, que es la Universidad de Harvard. Y precisamente fueron los fundadores cristianos misioneros que la filosofía era establecer esa universidad para formar misioneros al mundo, pero se convirtió en humanista hasta el día de hoy. Así que todo ese tiempo, ya para esa época, se establecieron las universidades, lo que se le llamó el Renacimiento. Aquí tenemos otro personaje, aparecen los valdenses. Estos valdenses aparecen en Francia. Esto viene de Baldo. Baldo, el escritor, el formador, el líder, que tenía un movimiento tremendo, los valdenses. Estos eran cristianos que andaban por las montañas, por muchos lugares, tenían un cristianismo bastante puro. Y a través de este movimiento se fue divulgando por toda Europa. Y muchos querían ser de los valdenses, que eran gente amante de la verdad, amante de la palabra, amante de Dios. Es interesante estudiar la historia de los famosos valdenses. Qué interesante, me gusta mucho de ellos. Muy bien, catedrales, ya en el siglo XIII aparecen las catedrales. Esto era como para amortiguar la conciencia de los sacerdotes, de los líderes, para ver realmente la conciencia negra y oscura que tenían, por no ver una conciencia limpia y honesta, para amortiguar la conciencia, donde la gente decía que era más importante encontrar a Dios en una catedral, en un templo, más que el Dios del templo, más que una relación en la casa. Por eso se hicieron esos templos, los famosos catedrales del siglo XIII. Ya, pero una belleza, esta es una belleza. Y he visto algunos muy interesantes. Le voy a mencionar rápidamente una de las catedrales más impresionantes del siglo XIII. Ahí está, miren, para estudiar todo esto. Pero los voy a llevar a una experiencia muy hermosa. En el libro de Oseas, capítulo 8 y capítulo 14, dice: olvidó pues Israel a su hacedor por edificar templos. Ahí está lo que les está haciendo el comentario. Oseas 8:14 dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Sí, los templos sirvieron para amortiguar la conciencia negra de los sacerdotes, los que enseñaban la ley. Veían más importante eso, que encontraban a Dios ahí, que la relación personal con Él. No adoraban al Dios del templo, sino al templo. Y eso es peligroso, eso se ve en nuestros días también. Muy bien, la Catedral de Colonia de Alemania. Esto quería pasar. Ok, ahí precisamente fue donde Dios nos permitió con mi esposa estar en Alemania. Interesante. Al permitirnos Dios estar en Alemania, pues me recordé de esto, muy interesante. La Catedral de Colonia en Alemania. Este templo, esta catedral, tardó 600 años en la construcción. 600 años. Y cada vez que llegaban a un punto, digamos, después de 50 años de construcción, paraban. Y otros 50 años y otros 100 años. Pero ellos tenían los planos originales. Y cuando querían seguir la construcción, entonces buscaban los planos originales, se dirigían por los planos y así seguían. Es decir, que no perdieron la base original. Y esto es muy importante. La iglesia se está perdiendo en este mundo porque han perdido los planos originales, las bases originales, han perdido los fundamentos apostólicos y la iglesia se ha ido por otro lado. Esta catedral es hermosísima. ¿Saben por qué? Porque Dios permitió que guardasen los planos originales. Y esa es la enseñanza. Si guardamos los planos originales que está aquí en la palabra, Romanos 6:17 dice que fuimos entregados a una forma de doctrina, a una forma, y las enseñanzas fundamentales apostólicas no se deben de perder porque aquí está en el libro de los Hechos. Muy interesante esta catedral de Alemania, que tuvo, para que se terminara toda la construcción y la belleza que tiene, 600 años para terminar. Qué tremendo, ¿verdad? Muy bien, pero sigamos. Francisco de Asís, todos estos eran monjes que tenían revelaciones de Cristo. Hicieron cosas muy lindas, porque obras. Tomás de Aquino,
los 7 sacramentos de la iglesia, de todos los que estuvimos, bueno, yo no estuve, pero los que estuvieron en la iglesia católica y ahora son hijos de Dios y cristianos deben de saber estos los 7 sacramentos, que es el bautismo de infantes, la confirmación, la confesión y penitencia, la comunión, el santo matrimonio, la extrema unción y la orden sacerdotal. Son 7 sacramentos que es desde el nacimiento hasta la muerte, tomando la inocencia hasta la muerte. Interesante tomar cada uno de estos puntos. La Carta Magna de Juan Cintiara. Interesante todo esto. Bien, aquí los 4 jinetes del Apocalipsis, la revelación de ya prácticamente el siglo XIV, del año 1300, el año 1399. ¿Y por qué pasa aquí esto? Porque bueno, el Apocalipsis fue revelado en el año 90, pero aquí tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis, que no da tiempo de estudiar, aunque ya tenemos algunos videos sobre esto. Si usted quiere investigar, ahí está en nuestra en el canal. Sí, en nuestro canal, ahí puede usted ver estos videos que ya los hemos grabado. Los 4 jinetes del Apocalipsis, ahí está. La gran hambruna del año 1315, ya aquí tenemos precisamente lo que se le llamó el oscurantismo. Tremendo eso. La peste negra, ahí la tenemos. Así que lo que estamos pasando hoy con esta peste del COVID-19, pues ya la humanidad ha pasado cosas horribles. Esto pasó precisamente en Europa. La peste negra, esto también son acontecimientos del fin. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada debajo del sol. La estrella de la mañana de la Reforma, John Wycliffe. Este es interesante. Aquí me voy a deleitar, pero ya no tengo tiempo, así que les dejamos nuestro número telefónico y un correo por si nos quiere escribir. Muy interesante porque aquí encontramos lo que se le llamó a la estrella de la mañana con este Wycliffe, John Wycliffe. Este es un tremendo hombre. Son precursores de la Reforma. Estos son tremendos hombres que de verdad esto sí vale la pena hacer comentarios de ellos. Está otro, Tomás de Kempis. Este es del siglo XIV también. Otro Juana de Arcos. Bueno, ahí tenemos Leonardo da Vinci. Es este famoso italiano, ¿no? Hay mucho que hablar de este hombre, gran pintor y escritor. Seguimos Savonarola. Esto tiene que ver con la obra en Italia. Muy lindo. Cristóbal Colón, el conquistador de América. Ya tenemos bastante historia 500 años atrás. Hay mucho que hablar de esto, si él trajo buenos o malos hombres, qué vinieron a hacer, por qué nos conquistaron, por qué nos vinieron a meter más ídolos de los que ya habían. De los templos los usaron los dioses, los estuvieron usando para meter precisamente más idolatría. Qué triste, qué horrible. Fuimos conquistados. Esa es la belleza de los Estados Unidos, que fueron colonizados. Martín Lutero, año 1517, el gran reformador, el hombre clave de las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, y cómo él hizo una reforma, aunque no cambió mucho porque hasta el sol del día los luteranos siguen. Juan Hus, las 95 tesis, ahí está. Muy interesante estudiar cada una de las tesis. Es muy interesante esto. Martín Lutero. El monasterio de Erfurt, allí tenemos en Alemania. Lutero es enviado a Roma. Lo que fue encontrar a Roma fueron burdeles al todo alrededor. Hoy obviamente el Vaticano ha cambiado mucho la estructura. No es así como está acá, ha cambiado demasiado. Lutero es enviado a Roma, la Universidad de Wittenberg, donde estuvo precisamente este gran reformador Martín Lutero. Tetzel, es otro también amante de las escrituras, Martín Lutero. Es más, si queremos, para darles una idea, por ejemplo, esta versión es la versión precisamente Reina Valera del año
90, y aquí dice antigua versión de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano de Valera, 1569, 1602. ¿Y ellos quiénes eran? Pues eran monjes. No eran así ministros de la palabra, monjes que de alguna manera Dios usó a estos hombres. La dieta de Worms, aquí tenemos toda una... son debates que hacía esa famosa dieta. Aquí está Zwinglio. Zwinglio es otro gran reformador. Los anabaptistas, así las apodaron a los que se llaman hoy los bautistas. Tomás de Montfort. Organizaciones que vienen de los anabaptistas, los Amish, los menonitas, la iglesia de los hermanos, la iglesia uterita, doctrinas básicas anabaptistas, el bautismo de agua, excomulgación, Santa Cena, separación del mundo, integridad, en fin, etcétera. Los 3 puntos principales de la línea adaptista: discipulado, fraternidad, en fin, todas las doctrinas que sustentan ellos. Pero bien, vamos a terminar hoy por Juan Knox, esto allá en Suecia. Todos estos hombres maravillosos. Aquí hay uno que, Ignacio de Loyola, pero eso es otra cosa. Teoría de intervalo. Una creación anterior y la creación que vemos hoy. Ese es lo que se le llamaría la creación preadámica, ¿no? Y así sucesivamente, para terminar, la masacre de San Bartolomé en Francia. Aquí gobernaba la famosa reina de Médicis. Estoy hablando del año 1572. Es una malvada reina que aquella noche de San Bartolomé fue una masacre que mató, no sé, más de 10,000 o no sé, 50,000 almas que estuvieron a punto de ser cristianos y murieron aquella noche en una masacre espantosa. Se llama la muerte de San Bartolomé. Lo puede estudiar. La reina de Catalina de Médicis, 24 de agosto de 1572. Ahí tienen ustedes un cuadro triste. Muy bien, voy a pasar, hermanos. Hay mucho que estudiar en esta historia. Los puritanos, las líneas doctrinales que sustentaban la integración de sus vidas diarias, la pasión por la acción efectiva, su estabilidad familiar, en fin. Los anglicanos, los episcopales o anglicanos, luteranos, los bautistas, en fin. El pastor John Robinson, muy interesante la historia. Mayflower, este es cuando los cristianos llegaron allá precisamente a las costas de, no sé si estoy mal, en Nueva York, pero aquí este es muy interesante de Mayflower. Esta llegada de los cristianos precisamente a colonizar las tierras americanas. Es muy interesante. Santos de Dios que hablaban en lenguas, que tenían la llenura del Espíritu Santo, el fuego de Dios, llegaron precisamente a colonizar las tierras americanas. Llegaban de Europa, de Irlanda, de todas esas partes de ahí, de Inglaterra. Mayflower. Bien, aquí la declaración de Mayflower firmada en el año 1620. Es muy lindo esta declaración, donde abrieron las escrituras. Ahí tienen las escrituras, y pueden ver al fondo, ahí se ve una Biblia y se abrió una parte de la escritura que es Isaías 43, donde Dios les da promesas maravillosas y Dios les da, bueno, promesas de conquista. Continuamos con el siglo XVII en Inglaterra. Carlos II, Guillermo III, la influencia de los puritanos en Inglaterra. Juan Boña, eso ya es una historia bastante también en Inglaterra. George Fox y otros eventos importantes del siglo XVII. Y llegamos precisamente a, tal vez aquí, pasando despacio, vamos a llevarlos precisamente ya para terminar aquí. Juan Wesley y este Juan Wesley y Charles Wesley o Juan Wesley
Estos hermanos fueron los que vieron el gran avivamiento, o lo que se le llamó la iglesia de santidad, los metodistas, el movimiento metodista en Inglaterra. Estamos hablando ya del año 1800, donde el gran avivamiento y los principios, ellos vieron la gloria de Dios. George Wycliffe. Aquí tenemos a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ese es otro misionero, una pasión terrible por el evangelio. Estábamos hablando de este inglés. Bien, amados, quiero terminar aquí. Tenemos Charles Finney, este es tremendo predicador en Nueva York, ya donde Dios levantó misioneros al mundo. Charles Finney, este fue un hombre que tuvo la unción del cielo, y a través, él llegaba y se metía a los trenes en Nueva York y la gente caía con un arrepentimiento. La unción de Dios estaba sobre él en los trenes, los aviones donde este hombre iba, la gloria del Señor se manifestaba con él. Aquí tenemos al famoso Moody, él tiene una universidad aquí en Chicago. Lindo ver esa universidad. Dios me permitió entrar a ver todos el legado, los recuerdos. Es tremenda universidad que tienen ahí donde forman ministros. Y él fue el fundador. Todavía se ve el púlpito de madera, ya casi son reliquias, y la silla donde él se sentaba y escribía sus sermones. Este famoso Moody. Hay muchos libros. Charles Spurgeon es el príncipe de los predicadores. Hay muchos libros. Aquí tenemos también el llamado del siglo del renacimiento del Pentecostés. El llamado del siglo del renacimiento pentecostés. Este hombre Smith, vio, hay relatos, hay libros maravillosos de él, los pueden buscar. Y este hombre vio muchos muertos resucitar. Es el primer hombre que yo he leído de los que vio muertos que resucitaron. Muchos. Vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Bien, vamos a terminar con este hombre, T.L. Osborne. T.L. Osborne, si no estoy mal, fue el que vino en el año 52 en Guatemala. Y el gran despertar. Aquí tenemos a Kathryn Kuhlman, otra de las predicadoras del siglo pasado, una mujer maravillosa, el avivamiento en Gales, 1904. Evan Roberts, en Gales, Inglaterra. Les he comentado anteriormente de estos hombres de Dios, como es este hombre, es T.L. Osborne, Kathryn Kuhlman, y el avivamiento en Gales, 1904, Inglaterra, Evan Roberts. Y así se hizo el avivamiento en la calle de Azusa, 1906. Les he comentado algo de esto. Y vamos a ver finalmente la Primera Guerra Mundial, año 1917, 1918 terminó la Primera Guerra Mundial. La cruzada de la hermana de Amy, esta misionera tremenda, y así sucesivamente. Billy Graham, uno de los grandes predicadores. Oral Roberts. Bueno, perdonen hermanos si estoy equivocado, si fue T.L. Osborne o Oral Roberts, pero si no recuerdo mal, el que vino a Guatemala en el gran avivamiento en el año 50 y en zona 4. Oral Roberts, sí, yo creo que fue T.L. Osborne. Bien, T.L. Osborne. Luego, aquí en Guatemala, la bomba atómica, los misiles en Cuba, lo que se llama ya la parte de la Guerra Fría, la guerra en Vietnam, la perdió Estados Unidos con muchísimos hombres. El problema que pasó en el Watergate, que está también por acá. El movimiento del carismático, 1910, el año 67, un movimiento tremendo del Pentecostés. Y finalmente del siglo XX, la guerra de los 6 días, territorios conquistados por Israel en la guerra de los 6 días. La guerra del Yom Kippur del 6 de octubre de 1973. El escándalo de Watergate fue por eso cuando se descubrió del por qué realmente
Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam cuando se descubrió este gran escándalo aquí con este presidente famosísimo, ¿no? Watergate. Wow. La cortina de hierro se derriba y ya viene mucha paz a este mundo. Supuestamente se derrumba ese muro entre las dos Alemanias y muchas cosas que vinieron. Bueno, el activismo político, la psicología cristiana, los principios de seminarios, los últimos años del siglo XX, predicadores del mensaje de paz, de poder y prosperidad, surge la mega iglesia, cantidad y no tanto calidad. Algunos pronósticos equivocados acerca de la segunda venida de Cristo que se hablaba en ese tiempo entonces. Y hermanos, estamos entrando al final del siglo XXI. Estamos en espera del avivamiento más glorioso de todos los tiempos, que viene con temor a Dios, con misericordia, con una restauración de padres a hijos. Cuando venga el profeta Elías, esperamos un gran avivamiento que no va a ser de una misión, de una iglesia, porque las iglesias encapsularon el avivamiento en 4 paredes, pero hoy va a romper Dios el egoísmo, la vanagloria, la soberbia, la altivez, y va a derrumbar Dios y va a venir un espíritu de temor de Dios, un espíritu de misericordia, un espíritu de humildad, y el avivamiento será mundial para que Cristo venga, que ya estamos a punto, porque la novia se prepara y el Cristo de la gloria ya viene. Nosotros nacimos para un tiempo como este. Lo que sucede en el siglo I, ustedes y yo ya lo escribiremos también. En nuestro turno no está contemplado este curso porque nosotros lo veremos, así que vamos a ver preciosas y grandísimas promesas del Señor. Por hoy Dios los bendiga. Disculpen, un poquito cansado aquí porque tengo que concentrarme en tanta historia, tantos datos que a veces se me escapa algunos, pero es a grandes rasgos que es demasiado, y recopilar tanta información pues cuesta un poquito. Así que muchas gracias por su atención. De verdad los bendigo, les animo a que sigamos adelante. Por hoy, gracias, y nos vemos en un próximo tema que será un poquito distinto, pero bendición para todos.